Ya. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas en este día de pandemia, de cuarentena total, casi entrando ya en Santiago. Les damos un saludo a todos y a todas las que nos están siguiendo en este foro organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y el tema que hoy vamos a abordar lleva por título El fin de la movilidad, que es un tema, verdad, que aparece no solo hoy relevante, sino que también en pensar el futuro de la ciudad, en lo que va a ser post pandemia. Nosotros hemos organizado este foro para poder compartir algunas ideas de lo que estamos observando en la actualidad y también cómo desde nuestros puestos de investigación y de reflexión social podemos proyectar en el futuro próximo. Me presento, yo voy a dar el inicio a este foro. Mi nombre es Valtteri Milán, soy académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, investigador de la Universidad Central, del CAUP, del Centro de Estudios de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central, y director alterno del Núcleo de Movilidades, Núcleo Milenio de Movilidades y Territorio. Y hoy día vamos a compartir esta pantalla con dos investigadoras excepcionales con las cuales vamos a conversar. Primero, desde Ciudad de México, voy a saludar a Paula Soto, que es maestra y doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Iztapalapa, y actualmente es investigadora titular del Departamento de Sociología de esta universidad y jefa del área de investigación Espacio y Sociedad, así como docente en licenciatura en Geografía Humana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo está, Paula, desde Ciudad de México? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es de las cosas más emocionantes que me ha pasado en estos últimos días de pandemia y de tanto encierro. Así que bienvenidos a todos y a todas los que nos están viendo y gracias a Walter y a Paola por la invitación. Muchas gracias, Paula. Y también vamos a saludar a Paola Girón, que es académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, coordinadora del doctorado doctorado Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, urbanista y doctora en planificación. Saludos, Paola. Hola, muchas gracias, Walter. Y sobre todo, muchas gracias, Paula, por aceptar esta invitación. Paula ha colaborado con nosotros hace muchos años, sobre todo en los últimos años con el Núcleo Milenio, y nos ha hecho unos aportes muy importantes desde la visión que tienen, y creo que algo interesante que pasa en estos momentos lo que hemos tratado de generar con este Núcleo Milenio de una red de investigadores en América Latina que investiga los temas de movilidad. Sé que por ahí están los argentinos escuchando, sé que hay unos brasileros por ahí escuchando, y es muy agradable volver a retomar estos contactos, así que siéntete como si estuviéramos viajando un poquito y reencontrándonos, que nos echábamos de menos. Así es que muchas gracias, Walter.
Walter y yo nos vemos todos los días, pero por lo menos virtualmente, pero con Paula siempre fue un agrado volver a compartir. Así es que muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias a ambas. Y bueno, la idea de este foro que anunciamos como el fin de la movilidad, porque justamente queremos buscar algunas aristas para reflexionar sobre cuál es el futuro de la movilidad. ¿Se acaba la movilidad? ¿Sigue la movilidad? ¿Cambia la movilidad? ¿Qué es lo que vamos a entender por movilidad en el futuro? Bueno, o qué es lo que estamos entendiendo hoy en día por la movilidad, o cómo juega un nuevo rol. Podríamos decir de que la pandemia o el control de la pandemia COVID-19 es un control que pone a la movilidad en el centro. Por lo tanto, es un tema central hoy en día tratar de entender qué es lo que está sucediendo con la movilidad y qué es lo que va a quedar también de esto, ¿verdad? En el futuro próximo y en el futuro no tan próximo. Entonces, organizamos más que un moderador que plantea preguntas, la idea es que podamos generar una conversación. Entonces conversamos con Paola y con Paula de plantear preguntas y que nos vamos turnando. Cada uno le plantea preguntas a las colegas de la pantalla. Entonces, bueno, yo quería partir y les quería plantear el siguiente comentario, reflexión. Básicamente porque las movilidades se entienden siempre que son experiencias múltiples, y son múltiples porque se experimentan a partir del género, ¿verdad? De la edad, del ciclo de vida, de la situación socioeconómica que se tenga, ¿verdad? Y de una otra serie de condiciones que determinan o están en la base de cómo experimentamos la movilidad. En esos sentidos, la movilidad es múltiple, o la experiencia de las movilidades son múltiples. En ese contexto, yo les quería preguntar cómo se redefine el balance entre movilidad y movilidad, cómo se redefinen estas experiencias diversas en el contexto actual, ¿verdad? De confinamiento, especialmente en Chile y en México, quizás como para abrir la conversación. Paula, ¿quieres partir? Ok, bueno. No. Yo quisiera situarme un poco sobre cómo estamos viviendo en México para partir la conversación, la pandemia, porque creo que sin duda todas estas reflexiones más situadas tienen que ver también con los contextos políticos y sociales y cómo se van enfrentando a esta gran pandemia, cómo se va dando respuesta desde el Estado a la problemática. Y a mí me parece que no voy a hacer una gran discusión, pero me parece que hay como 2 o 3 elementos que desde mi experiencia viviendo en México, bueno, que ya soy casi chilenga, digo yo, porque soy mitad chilena y mitad chilanga, de cómo se ha enfrentado la pandemia, y me parece que ha habido una estrategia nacional muy similar a lo que está ocurriendo con otros países. Sin embargo, yo creo que hay 2 elementos que, desde mi perspectiva, sitúan de mejor forma lo que está pasando acá. Por una parte, la respuesta que ha dado el gobierno va muy en sintonía con un discurso de orientación más nacional, que ha restituido harta importancia al Estado frente a la problemática, pero también a la ciencia y un poco al desarrollo científico en esta tarea. Rápidamente que se declaró la fase 1, se institucionalizó un espacio de asesoría de investigadores académicos sobre la pandemia y cómo estaba afectando particularmente a México. Y eso hizo que de a poco se empezara a instalar una voz particularmente desde la Subsecretaría de Salud, que ubicaba la estrategia nacional a seguir. Ahí hay 2 cosas. La primera es que el caso mexicano, a diferencia de otros discursos, no se sustentó, por ejemplo, en la idea de la distancia social, la distancia física, sino que se situó en la lógica de la sana distancia. Y esa sana distancia quedaba definida claramente, al igual que en otras políticas, por la reducción de la movilidad en el espacio público, y para lo cual se definieron 3 acciones, que eran la suspensión de las actividades laborales, la suspensión de las actividades educativas y la suspensión de las actividades en el espacio público masivo. Pero además de eso, hubo una definición que yo creo que es súper importante y que distingue o singulariza un poco la experiencia de México, es que frente a la importante informalidad que hay en el país, más del 50% de la población trabaja en el sector informal, se definió que la estrategia no podía ser individual, es decir,
no se utilizaría la fuerza pública para responder a esta estrategia nacional de sana distancia y de quédense en su casa. Lo que se definió desde la Secretaría de Salud fue fundamentalmente que más que atender o intervenir individualmente, se iba a atender a las motivaciones para las cuales las personas necesitaban salir, y ahí se definieron tres, que eran recreación, trabajo y educación. Por lo tanto, la suspensión de las actividades laborales, por ejemplo, la educación pública, se suspendieron las actividades, pero se restituyeron a través de la televisión, no a través de internet, ni páginas, ni nada, sino la televisión pública empieza a hacer la transmisión de los contenidos dependiendo de los distintos niveles, desde las 7 de la mañana en adelante. Y hay otro elemento importante, es que se ha intentado buscar un diálogo permanente, o más bien mantener una información permanente hacia la sociedad, y se fundaron ahí hay tres conferencias diarias que muestran un poco esta idea de intersectorialidad de la problemática, que es la cuestión de la salud, el trabajo y la economía. A las 5 de la tarde hay todos los días en la televisión y en internet una conferencia sobre la cuestión de la economía, del acceso a crédito, la situación económica. Hay otra a las 6 de la tarde sobre trabajo, la situación de los centros de trabajo, despidos, las cuestiones legales. Y a las 7 de la tarde, lo que se ha instituido casi como un ritual para toda la población, es la conferencia de salud que da el subsecretario de Salud. Y en este contexto y en esta búsqueda, que yo creo yo creo que es muy rescatable, se ha buscado una cierta intersectorialidad. Han habido más de 50 conferencias diarias desde que comenzó en la fase 1, hoy día nosotros estamos en la fase 3, hace casi 3 semanas, y se ha intentado, por ejemplo, relacionar el problema de salud con otros problemas también vinculados a la salud y que son fruto de la pandemia y que tienen que ver particularmente con el confinamiento. Por ejemplo, la cuestión del género, de la atención de los cuidados al interior de la familia, la cuestión de la sexualidad y la salud sexual de las mujeres en este confinamiento, y también problemas, por ejemplo, de salud mental, de consumo de alcohol, de drogas, la perspectiva de los niños frente a la pandemia, que yo creo que han intentado un poco vincular eso. Por lo tanto, para mí un elemento importante de contexto es ese, es decir, ha habido una respuesta fuerte del Estado, ha habido una fuerte respuesta que no va en la lógica de la seguridad y sobre todo del control de la fuerza pública, porque hay mucha informalidad y partieron del supuesto de que la gente iba a seguir trabajando, y eso además en un contexto de mucha violencia como hemos vivido en el país, la verdad es que friccionaba de alguna forma las relaciones entre la población y el Estado. Entonces un poco ese es el contexto. Yo no sé si la Paula quiere responder lo que sigue o sigo con lo de la inmovilidad, movilidad. Sigue, sigue, sigue. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que eso da un marco, pero que claramente podríamos discutir y criticar fuertemente. Una de las cosas que a mí se me ha ocurrido en torno a esta jornada de sana distancia es cómo se visualiza la movilidad en función de estas tres ideas, es decir, las motivantes que tienen las personas para salir son educación, trabajo y ocio, que serían los tres factores de movilidad fundamental. Sin embargo, eso claramente es una visión muy tradicional de la idea del movimiento dentro de la ciudad y del desplazamiento, porque en las investigaciones que hemos realizado y un poco lo que hemos tratado de buscar es precisamente mostrar que hay otros tipos de necesidades de salir de la casa que no tienen que ver con esos tradicionales ya dados por hechos, un poco incuestionables, y que tienen que ver con múltiples tareas que se fundamentan en esta idea del confinamiento y de la tarea de la vida doméstica, que tienen que ver con las compras, que tienen que ver con la salud, con los viajes que quizás no están debidamente documentados y que son mucho más cotidianos, más cercanos a la casa, y que en la situación de pandemia han sido muy relevantes. Por ejemplo, si se consideraran esos viajes, se podrían haber dado mejores condiciones para el acceso al abastecimiento que tienen las personas en distintos barrios, a los tianguis, que son los mercados, las ferias libres, que son el espacio de mayor importancia en la cotidianidad de muchas poblaciones para la compra, pero que se han transformado en lugares de mucho contagio. Por lo tanto, esa visión todavía restringida de la movilidad. En segundo lugar, yo creo que también esto que preguntabas de la visión diferencial
es claramente fuerte en un país tan sexista como México, donde esta estrategia de quedarse en casa ha mostrado y ha hecho visibles una serie de cuestiones que eran, yo diría, completamente naturalizadas e incuestionables, como la cuestión es lo que ocurre dentro de la casa, y por lo tanto esta idea de la inmovilidad. A mí me parece que es sumamente importante politizar la inmovilidad. Tiene una gran importancia porque la inmovilidad juega un papel dentro de la política de la inmovilidad, y el papel que ha tenido ha sido, por una parte, en términos simbólicos, sociales, se le ha, en realidad se ha hecho como insignificante el papel que tiene dentro de de la movilidad, la cuestión de la inmovilidad. Se ha limitado a la idea de lo doméstico, de la casa, con todas las problemáticas que eso tiene, y en términos también políticos, se ha politizado la cuestión de la inmovilidad dentro de la casa. Por lo tanto, además de las cuestiones que implican la habitabilidad de la vivienda, que ha explotado en términos de desigualdades sociales, eh, la casi elemento dado de que dentro de una casa tiene que haber una familia, y una familia relativamente estructurada desde una lógica tradicional que permita los hogares, sin considerar los hogares monoparentales, las distintas formas familiares. Yo creo que la inmovilidad es hoy día lo que deberíamos estar pensando con mayor fuerza, buscando cómo politizar esta inmovilidad, buscando cómo se han construido estos discursos sobre la inmovilidad como algo insignificante, como marginal, pero finalmente donde se construyen los cuerpos generizados, racializados, es sin duda donde se van articulando estas relaciones de poder de la movilidad. Así que yo diría, ¿cómo se evalúa el balance? Claramente, en este momento estamos, yo creo, como tarea fundamental, mirando la movilidad desde la inmovilidad y buscando claves en esta inmovilidad, claves sociales, claves geográficas, pero también claves políticas para pensar el continuo movilidad-inmovilidad. Yo diría algo así. ¿Yo? ¿Walter? No te escucho. Sí, no, que te iba a dar el paso, pero nada, agradecer y interesante también que compartas la forma en que el Estado ha asumido este desafío, que evidentemente es de muy distinto a cómo se estaba haciendo acá, ¿no? Eso. ¿Paola? Sí, yo creo que es muy distinto cómo lo hemos enfrentado en Chile, y yo creo que efectivamente ha sido lo opuesto de lo que tú estás contando, ha sido más bien individual, como la forma de enfrentarlo ha sido de una manera individual. El control militar y policial ha sido como lo fundamental para poder controlar el comportamiento de las personas, y el eje y las fallas quizás que ha tenido, un elemento muy importante en el caso chileno, ha sido la economía. Es cómo se reactiva la economía lo antes posible y sin estar listos para. Algo que nosotros hemos destacado en el caso chileno es la fragmentación que hay en las políticas públicas. Creo que es lo opuesto a lo que tú estás contando, Paula. Aquí se habla del tema de salud como un tema netamente salubrista o como de médicos, em, y no se entiende, no se vincula con el territorio. Las instrucciones que nos dan son como si el virus no se estuviera moviendo, cuando el virus precisamente se mueve con las personas. Entonces, las instrucciones que nos dan y las políticas que nos dan y las cosas que está haciendo el gobierno, uno, han sido confusas, han sido a destiempo en algunos casos, han sido difíciles de entender para la población, pero han sido sobre todo fragmentadas en cuanto, por un lado está un tema de salud, por otro lado está el tema económico, por otro lado está el tema del empleo, y el de la violencia intrafamiliar y las cárceles. Cada tema ha sido visto de manera parcializada, y el territorio estaba ausente. Entonces, mientras que las medidas que se toman son netamente territoriales. Entonces, en ese sentido, se ha puesto en cuarentena algunas comunas antes que otras, sin entender que las personas que van y vienen de esas comunas probablemente, o sobre todo, primero se hicieron en las comunas, en el caso de Santiago, las comunas de más altos ingresos,
donde obviamente que las personas de bajos ingresos o ingresos medios viajaban. Entonces, igual se empezaron a enfermar existía la posibilidad de contaminación a través de eso. Em, entonces, yo creo que uno de los problemas en el caso chileno es que no reconocemos nuestra realidad. Tú dices que el 50% de la población trabaja en el sector informal. Nosotros en Chile recién nos enteramos que es el 30% en Chile. Y no es algo que se hablaba, no es algo que se comentaba, no es algo que uno sabía que el 30% de la población trabajaba en el sector informal, y de repente salió, y es algo que nosotros vemos, obviamente, uno sale del metro en Santiago y se ve la gente vendiendo en la calle, uno va a cualquier parte, en las ferias están los coleros, es algo que está muy presente. Sin embargo, pareciera ser que tanto para las políticas públicas como para los expertos que opinan sobre la ciudad, la informalidad no existía, la informalidad en términos laborales. Entonces, de repente, las medidas que se están implementando en términos de apoyo al ingreso también están desvinculadas con las necesidades de las personas. Entonces, por ejemplo, se aprobó ahora un fondo de 65.000 pesos familiares, y ya 65.000 pesos en Chile es muy poca plata. Entonces, todas las medidas empiezan a ser como desconociendo un poco y desvinculadas, y esta erosión que tú dices, como también en términos de la escuela y de los colegios, muchos de los colegios se resuelven solos. Em, entonces, cada colegio está atinando como los papás desesperados, yo desesperada, algunos con internet, asumen que todos tenemos internet, asumen que todos tenemos más de un computador, asumen que los niños pueden manejarse solos, asumen horarios, se asumen ciertas cosas, se asume que los profesores tienen las habilidades para hacerlo. Entonces, quizás la visión de las personas que hacen estas políticas tiene que ver un poco con personas de la élite chilena, que están aisladas de la realidad. Personas que sí tienen acceso a computador, personas que no necesariamente conocen de informalidad, que probablemente no conocen lo que está pasando en nuestros territorios. Entonces, yo creo que ahí hay algo bien distinto en lo que nos está pasando. Entonces, como claro, se sorprenden que la gente se siga moviendo, pero obviamente que nos tenemos que mover. Yo por lo menos soy privilegiada porque no tengo que moverme, pero muchas de las personas que proveen los servicios que yo requiero, desde que se me cae el internet y viene alguien, desde que puedo ir a comprar y todas esas actividades que se están generando requieren un alto nivel de movilidad de otras personas. Nosotros con el equipo de Movit estamos haciendo unas etnografías virtuales de qué es lo que está sucediendo y claro, mucha gente está confinada, pero mucha otra se sigue moviendo y están transformando sus formas de moverse, están transformando las cadenas en que se mueven. Así es que en el caso chileno yo creo que una gran falencia ha sido el desconocimiento del territorio, el desconocimiento de quiénes somos los habitantes que habitamos estos territorios y la diversidad de realidades que tenemos. Entonces, en ese contexto, algo que nosotros hace mucho y hemos discutido, el tema del cuidado, que se evidencia a través de la movilidad, que se evidencia las múltiples cadenas de cuidado que nosotros llevamos a cabo en el día a día. Ahora se empiezan a dar cuenta que existen toda una cantidad de cuidados que suceden, desde los niños, la cocina, la limpieza, la compra. eh, entonces, algo que tú decías, pero pareciera ser que todo esto que el mundo feminista lleva diciendo años, décadas, sobre el confinamiento que viven muchas mujeres, sobre todo en los territorios, de repente ahora es tema. Y resulta raro que no se conozca de esto, como nosotros ya hace mucho tiempo que se conoce de esto, y entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Em, yo creo que además de lo que menciona Walter sobre la inmovilidad, yo creo que el cuestionamiento empieza a ser sobre las distancias. Y que hay distintas formas en que las escalas territoriales se van saltando, pero también cómo las distancias se empiezan en algunos casos a achicar y en algunos casos a ampliar. Ahí el uso de la tecnología también es importante, pero lo que estamos viendo es que la gente no ha dejado de moverse y requiere moverse en otras formas, en otras escalas, quizás en otras centralidades en algunos casos, de otras formas. Y claro, no es uno lo otro. Yo creo, nosotros le pusimos como título a esta sesión, si es el fin de la movilidad. Yo creo que no es el fin de la movilidad, sino que es la transformación de las formas habituales en que nos estamos moviendo, y que requiere otras formas de entender lo que hoy día no lo estamos entendiendo,
Pero ahí yo creo que, claro, la inmovilidad de muchos es la movilidad de otros, y esa relación que existe es algo que tenemos que entender y situarnos en nuestra realidad. Y yo creo que nosotros en Chile, con tanto investigadores, los políticos y las personas que toman las decisiones de gobierno, no estamos situados en nuestra realidad en Chile, estamos situados en otra parte. En Europa, quizás, no sé, son otras cosas las que se están haciendo, porque no estamos reconociendo que estas inmovilidades, movilidades que estamos viviendo requieren acercarnos más y evidenciar lo que está pasando, pero pareciera ser, nosotros mañana entramos en cuarentena total en todo Santiago, una medida que pudo haber sido establecida hace mucho tiempo y nos habríamos quizás ahorrado muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy. Em, entonces sí, yo creo que las medidas han sido muy distintas y yo creo que hay un desconocimiento profundo de nuestra realidad y este continuo de entre la movilidad y la inmovilidad. Eso. Ok, Walter. súper. No sé, si ustedes quieren ahora plantear una pregunta, como ya ir entrando más en el campo de cómo visualizamos esta transformación de lo que tú planteabas. Pero bueno, por lo menos evidentemente no se va a terminar la movilidad, anticipé el final de este foro, sino que más bien en qué medida va a dejar de ser lo que conocíamos o cómo conocíamos esa práctica de movilidad. No sé, Paula, quien quiera Yo, hacer una pregunta. yo tengo entonces, como nos vamos rotando esta moderación, tengo otra pregunta que tiene que ver con nosotros que estamos pegados a nuestros computadores con miles de reuniones Zoom. A mí me llegan por lo menos 3 diarias, yo creo, sobre el futuro de las ciudades y cómo va a ser el futuro de la movilidad. Hay harto pasando y se llenan estos foros y se habla mucho sobre la movilidad sustentable y sobre cómo debería ser esta movilidad sustentable. Y hay un boom, por lo menos en Santiago, sobre el uso de la bicicleta, cómo implementamos ciertas estrategias de urbanismo táctico, por un lado, de cómo hacer ciclovías temporales para las bicicletas, cómo el futuro va a ser la bicicleta. Y eso, claro, produce algo como que parece que todos nos vamos para allá. Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre estas estrategias que se están pensando sobre la movilidad sustentable y específicamente sobre las soluciones que se están discutiendo por el mundo, sobre todo los expertos del mundo mundial y los expertos en movilidad. Walter, ¿quieres empezar tú? Bueno, a ver, claro, a mí me ha llamado mucho la atención que han empezado a publicarse una serie de artículos, textos en distintos lados que están planteando soluciones que inmediatamente, es verdad, de cómo podríamos resolver en el corto plazo, es decir, sabiendo de que en los próximos meses, cuando se empiecen a retomar un montón de actividades, hay ciertas dinámicas de la movilidad que tienen que cambiar principalmente por un tema de evitar la concentración de personas, etc. Y ahí aparecen muchos de estos discursos como diciendo, bueno, aquí lo que necesitamos es más bicicletas, que construir ciclovías temporales, o en el mediano plazo de cómo tenemos que, por ejemplo, esta propuesta que la han replicado en muchos lados, la propuesta de los 15 minutos, de que todo lo esencial de tu ciudad esté a 15 minutos para evitar largas distancias. Por otro lado, también he escuchado la discusión hace unos días atrás de la Cámara Chilena de la Construcción, que planteaban que no se sabía muy bien si la dinámica iba a ser hacia la densificación, por un lado, en el sentido de densificación en el centro de la ciudad para evitar justamente los trayectos largos, o la expulsión hacia la periferia, ¿verdad? Para evitar justamente las concentraciones. Bueno, en el resumen, no hay mucha claridad. Hay propuestas que son como, en realidad, que lo que propone lo de la bicicleta viene desde hace mucho tiempo y está muy vinculado con la movilidad sustentable. Básicamente la idea de la movilidad sustentable está en la noción de bajar la emisión de carbono, ¿verdad? De gases de efecto invernadero. Entonces aquí hay una serie de cuestiones que todavía no, yo creo que no están muy claras en términos de propuesta. Los urbanistas y las urbanistas generalmente son muy asiduos a presentar propuestas, a hacer proyectos, ¿verdad? Y un poco la discusión yo creo que ha estado por ahí. Por otro lado,
hay una mirada muy eurocéntrica en general en cómo se piensa la ciudad. Un poco lo que tú planteabas anteriormente, se suele pensar o se quiere referir a experiencias en lugares como Dinamarca, Suecia, ¿verdad? Francia, cuando en realidad nuestras ciudades funcionan muy distinto. Paula estaba contando de que en México, Ciudad de México, un 50% de trabajo informal, las calles, las veredas, los parques son espacios laborales también, son espacios de cuidado también, porque las personas que venden, yo lo he visto eso mucho más fuerte en México que en Chile, que ahí también hay diferencias que son interesantes. En México he visto mucho más cuidados en la calle de mujeres que venden, que trabajan en la calle, de lo que yo he visto acá. Bueno, son balances distintos. Y eso significa de que el tema no es comparar ni generar leyes universales, el tema es cómo entender cómo cada ciudad funciona. Yo creo que es una de las cuestiones centrales. El desafío que se nos va a venir en el próximo tiempo es un desafío de pensar, de tratar de entender cómo funciona la ciudad, y a partir de ahí poder hacer proyecciones. Yo creo que la ola renovadora que tuvimos, liberadora también en octubre, a partir de octubre del año pasado, también nos ha invitado a pensar de otra manera, ¿verdad? El futuro de la sociedad. Creo que esta pandemia la estaríamos viviendo de una manera muy distinta si no hubiéramos tenido la explosión social de octubre, muy, muy, muy distinta. Para empezar, los miles de grupos de WhatsApp que existen hoy en día, que con los vecinos, ¿verdad? En los territorios no hubieran existido, ¿verdad? Estos grupos de WhatsApp donde la gente se intercambia cosas, se vende, etc. Entonces, en esa idea de renovar el pensamiento, de renovar la mirada, efectivamente nos encontramos con las medidas de un gobierno, que era lo que refería Paola, que es un gobierno que es del viejo Chile. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia estábamos hablando de la patria vieja? Se hablaba, el Chile ¿cómo se llama? Que era un oasis, ¿verdad? Ese Chile antiguo, que es un Chile con una visión de la política pública muy, muy fragmentada, que ve las cosas por separado, un discurso extremadamente patriarcal. A mí me molesta mucho escuchar todo ese discurso bélico que hay con respecto a la pandemia, la batalla de Santiago, la guerra contra el virus. Es un discurso patriarcal que, que claramente Agresivo. hasta en octubre hubiera soñado completamente añejo, en diciembre del año pasado hubiera sonado añejo. Lo que pasa es que ahora, claro, estamos en las casas, la gente, hay una idea de tratar de buscar unidad porque estamos en una situación de emergencia. Pero todos esos temas, ¿verdad? Lo que yo creo que estamos viviendo esto, las últimas etapas de una forma de entender la sociedad, de entender incluso la ciudad que estaba siendo renovada por otra forma. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Y volviendo un poco a la pregunta, que esa nueva forma tiene que estar centrada, tiene que tratar de entender cómo funcionan realmente nuestras ciudades. El tema de la informalidad, el tema de la fusión, la disolución entre lo público y lo privado, que sucede en muchos lugares. Eh, y en el contexto de la pandemia yo creo que es central ver cómo las personas están aprendiendo, cómo todos estamos aprendiendo nuevas prácticas, y probablemente el futuro de lo que va a ser la movilidad y el futuro de la ciudad va a estar vinculado estrechamente con las cosas que estamos aprendiendo a hacer ahora. Las cosas que se nos están develando en la vida cotidiana, de cómo se organizan, ¿verdad? Las casas con el trabajo, cómo estamos aprendiendo a hacer teletrabajo muchos y muchas, cómo algunos también empiezan a encontrar, ¿verdad? En la movilidad nuevos espacios de trabajo, de recursos económicos, la cantidad de gente que empieza a hacer delivery de forma autogestionada, la gente empieza a comprar cosas también, ¿verdad? A través de Internet. Es decir, hay una serie de cambios que estaban ahí dando vueltas, que estaban flotando hace un tiempo atrás y que en este contexto se empiezan a desatar. Esos nuevos conocimientos, yo creo que se empiezan a formar, son los que van a estar en la base. Más que pensar, ¿verdad?, que las soluciones van a venir desde los planificadores que van a diseñar ciclovías, o que el aumento de la bicicleta, que la bicicleta se va a transformar en el bastión, ¿verdad?, de la etapa post-pandemia, cosa que no lo creo mucho porque la bicicleta, no todo el mundo puede andar en bicicleta, o sea, la bicicleta es para determinado tipo de personas y habitantes, por distancia, por cuerpos, ¿verdad?, etcétera. Entonces no creo que todos estos cambios vengan ni de los planificadores ni de los políticos, por lo menos de lo que tenemos hoy en día en Chile, sino que más bien va a venir de un cambio más silencioso, más lento, y que va a estar basado en las cosas que las personas estamos aprendiendo, las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de vincularnos, ¿verdad? Con las compras, con el trabajo, con los cuidados. Creo que esa es la base. Por lo tanto, si uno quisiera
pensar en cómo se viene esto, yo creo que hay que mirar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo cotidianamente, qué cosas estamos aprendiendo. Probablemente se nos va a develar muchas cosas más potentes de cómo funciona la ciudad, a de cómo se concibe la ciudad desde la planificación, desde la academia muchas veces, ¿verdad? Muy mezclado con imágenes objetivos de ciudades europeas o de ciudades norteamericanas. Yo creo que esa digamos, es el desafío, ¿no? Eso. Paula. Sí, yo diría un poco pensando en estas casi como una constatación, que es que pensando en estas imágenes que han circulado casi a nivel mundial pandémicamente respecto a los espacios públicos vacíos, los animales que llegan a estos espacios a llenarlos, la idea del mejoramiento, por ejemplo, de la calidad del aire. Yo creo que de alguna forma esta pandemia nos ha hecho pensar qué es lo que estamos haciendo mal en la forma de movernos. Y creo que esta idea como tan de la movilidad sustentable, de la idea de la transición, en realidad solo nos ha traído más autos, más infraestructura, más viajes en avión y por lo tanto muchas veces una movilidad mucho más contaminante de la que esperábamos. Y frente a eso, yo creo que han surgido un montón de respuestas como mágicas o estas soluciones como un poco hasta medias futuristas de las ciudades inteligentes que ustedes estudian, las cuestiones de la electromovilidad o de los automóviles autónomos, que yo creo que son todas como uno sentado en la tranquilidad que nos permite, los tiempos que nos permite esta pandemia, que son soluciones absolutamente ilusorias, poco críticas y que son extraídas un poco, como decía Walter, de otros contextos. Yo creo que efectivamente el discurso de las bicicletas aquí también se ha instalado como un discurso renovador de la sustentabilidad, pero creo que tiene una larga historia. Eso sería también invisibilizar el trabajo de muchos activistas que han trabajado con la cuestión de la bicicleta y uno no podría negar las bondades que tiene la bicicleta en un contexto como el actual. Eh, Efectivamente tiene beneficios desde la salud hasta las posibilidades de, de ir a lugares hoy día en menos tiempo, etcétera, pero yo creo que también puede resultar ser una solución ilusoria o un poco idealizada de un problema mucho más complejo. O sea, yo no creo que la movilidad sustentable esté fuera de pensar realmente ciudades y espacios que estén, eh, que conversen con esta idea de la sustentabilidad, pero con una sustentabilidad que tenga que ver con los contextos en los cuales nos estamos moviendo. Y creo que en ese sentido que reducirlo en el fondo es una respuesta súper reduccionista, pensar en ciertos modos como la sustentabilidad, no sé si me explico, como la bicicleta o la electromovilidad es la respuesta a la sustentabilidad, claramente que no. Si pensamos en soluciones aisladas y seguimos pensando que la sustentabilidad tiene que ver con el modo de transporte y no con las prácticas, que es un poco lo que decía Walter, difícilmente vamos a poder pensar realmente desde nuestros contextos posibilidades de repensar, ni siquiera de soluciones, porque la verdad es que las soluciones no las da nadie, se van construyendo en el colectivo, se van construyendo desde distintos actores, y claramente una de las cosas que podemos pensar es todos los desplazamientos innecesarios que realizábamos antes y que hoy día se han trasladado a lo doméstico, que no creo que sea la solución, pero que nos podría hacer pensar realmente en el papel tanto individual como colectivo en torno a la generación de viajes a veces innecesarios. Por lo tanto, yo creo que para mí lo que hay que poner en el centro y un poco una de las cosas que decía Walter, si pensamos en la sustentabilidad, tenemos que pensar en cuestiones en la intermodalidad, tenemos que pensar en el caso de México en el transporte público, que es donde más se mueve gente, pero sigue teniendo las mismas carencias de siempre y hoy día, pese a todas las motivaciones de salud, se llena, la gente sale a trabajar y por lo tanto seguimos viviendo y padeciendo el transporte igual. Eh, yo creo que tendríamos que pensar más bien en un modelo de ciudad, claramente donde haya una distribución mucho más justa del espacio. Yo creo que tanto como las bicicletas es importante las caminatas en la medida de lo posible, pero también el transporte público. Eh, y yo creo que también todas las prácticas que tienen que ver
los motivos del viaje, pero también con las frecuencias que tienen que ver con los horarios, con cómo vinculamos el centro y la periferia. O sea, yo creo que hay que hay que pensarlo de manera compleja. Yo creo que o al menos pensar en soluciones tan rápidas y son más bien ilusorias. Sí, sí, para nosotros igual es esto que dicen ambos, pensar a priori desde los modos, yo creo que es lo que nos lleva a resoluciones muy simples. Pensar desde los trayectos, desde cómo la gente se mueve, antes que empezar a imponer ciertos modos, porque son ciudades gigantes. Santiago tiene 8 millones de personas. Aquí se habla mucho que es el fin del transporte público, por ejemplo. Y no puede, no creo que sea eso. Y es también injusto para las personas que se tienen que mover por transporte público, o bicicleta o auto. Entonces, yo creo que si pensamos como modos, como la solución a la movilidad, yo creo que hay un camino que no va muy bien. Bueno, pero Eso. sí, a propósito de lo último que tú decías, que hay una cuestión que es súper importante y que en las perspectivas urbanísticas pocas veces se reflexiona, que es la idea del punto de vista, ¿no? Como que también las propuestas del urbanismo tienen un punto de vista muy específico, muy particular, un punto de vista situado también, desde dónde se habla, ¿no? Entonces, claro, cuando tú escuchas los discursos del aumento del automóvil, ¿verdad? Es un argumento que está planteado desde un determinado grupo de personas y también lo mismo uno podría decir del tema ciclista. Y respecto al tema de la sustentabilidad, yo sería como, no sé, yo cada vez tengo más distancia con el concepto, pero son de estos conceptos que han sido apropiados también y que han sido refuncionalizados. Cuando hablamos de minería sustentable, cuando hablamos de explotación de bosques sustentables, de salmón, de explotación es decir, industrias extractivas que empiezan a ser sustentables, es porque el concepto también ya ha sido apropiado y ha sido reformulado. Yo creo que ahí, quizás pensando un poco lo que dicen algunos líderes latinoamericanos, líderes sociales, que plantean que uno de los problemas de las resistencias antineoliberales en América Latina es que se han quedado o nos hemos quedado sin palabras, sin conceptos, y muchos de esos conceptos han sido apropiados. Entonces, creo que una de las cosas que, en términos del transporte o de la movilidad, hablar de movilidad sustentable es lo menos contestatario, digamos, a esta altura, ¿no? Es decir, completamente está funcionalizado por los intereses de grandes compañías, cosa de ver el tema de la electromovilidad, de cómo se ha manipulado el tema de la electromovilidad en Chile, que justamente tiene que ver con intereses de grandes corporaciones, etc. Entonces, no va a resolver los temas que ustedes que estamos planteando acá, que tiene que ver con el continuo de la vida cotidiana, de cómo se articulan distintas prácticas. Sí, digamos, esta idea de los modos muy funcional para ese tipo de Hay una pregunta en el foro que quizás tiene un poquito que ver con esto y se las planteo al tiro, que tiene que ver si es que vamos a disminuir los viajes en avión. ¿Cómo ven esa sustentabilidad o insustentabilidad de viajar en avión? ¿Cómo se van a suprimir esos viajes? ¿Cómo quizás se va a elitizar el viajar en avión? ¿Cómo ven esa movilidad internacional o turismo también que se ha hablado? Pero ¿cómo ven eso? Como parte de la sustentabilidad? Esa es una pregunta del foro. Bueno, o sea, Perdón que les cambié el esquema, pero sí, es que me llegó la pregunta. O sea, lo primero que habría que decir es que realmente, o sea, la disminución de los viajes y la reducción casi absoluta de los viajes internacionales demuestran la posibilidad de que uno pueda desistir de ellos. En realidad, la gente puede vivir sin viajar internacionalmente. Ahora bien, yo creo que eso tiene tiene unas claras demarcaciones de clase. Yo no sé si los viajes de las personas de, mayor van a ser realmente sustituibles. Yo creo que habría que hacer una reflexión, yo creo que individual, respecto a incluso nosotros como académicos, de las posibilidades que tenemos y de los viajes que realizamos y la huella ecológica que significa movernos por congresos, por encuentros, que en este tiempo también han sido posibles incluso y fértiles sin necesariamente con el desplazamiento, es decir, esta idea de movernos pero sin desplazarnos.
¿Qué va a pasar? La verdad es que yo creo que hay distintos momentos en el futuro. Yo creo que en un primer momento la gente va a salir en masa de vacaciones y turismo seguramente con un poco de precaución, pero en algún momento va a seguir saliendo. Yo la verdad no me atrevería a decir qué podría pasar, pero sí creo que es el momento también de cuestionarnos sobre los viajes y la responsabilidad que tenemos dentro de la generación de esas huellas ecológicas que tienen consecuencias inevitables. Walter, ¿tienes alguna? No, yo solo diría de que nuevamente desde dónde se plantea que a quién le van a reducir o quién va a haber reducido sus viajes en avión, eso también es una cuestión de Claro, perspectiva, porque los viajes en avión están tremendamente desigualmente distribuidos. Entonces, plantearle eso, por ejemplo, a los 1.000 millones de chinos que todavía nunca han tomado un avión, como que claro. no sé, no hace... Y mil O, millones de chinos que quieren ir de turismo, quieren conocer París, ¿verdad? Quieren conocer Nueva York, etcétera. Entonces también ahí hay, probablemente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paula, especialmente en el mundo académico, nos hemos dado cuenta de que, no, en realidad nos habíamos dado cuenta hace tiempo, de que se viaja mucho de forma innecesaria. mm, Hay muchos viajes que son innecesarios y que están vinculados con el placer del viaje, con la disminución de los costos que habían, que claro, que yo creo que va a haber ahí una regulación, pero lo mm. veo muy difícil, muy difícil. Yo creo que el transporte internacional de mercancías tampoco se va a disminuir. Es decir, hoy en día la cantidad de cosas que se están comprando y que se están moviendo a larga distancia, ¿verdad? Especialmente en China, que es donde se produce casi todo los bienes de consumo, es tremendo. Entonces, bueno. Mm. Eso. Paula, ¿quieres seguir tú con tu pregunta? Bueno, yo había pensado ponerlos como en esta dicotomía muchas veces en la que se entiende la movilidad asociada como a la rapidez, a la velocidad, a las grandes distancias que caracterizan como a las movilidades contemporáneas y pensarla en esta especie como o en este momento medio liminal de la pandemia respecto a esta aspiración sobre vidas más cerca, más próximas, más lentas, que pareciera ser como que se contradicen o que tienen ciertas potencialidades o que han instalado unas nuevas gramáticas espaciotemporales. ¿Cómo ven ustedes esa contradicción a veces o esa dicotomía? ¿Qué potencialidades tiene seguirla pensando en esos términos? O sobre esta idea del espacio y tiempo de la pandemia respecto a estas movilidades más contemporáneas caracterizadas por la rapidez. ¿Voy yo, ¿Sí? Walter? ¿Sí? Yo modero, Em, ¿Cómo? yo Tú modero. moderas, perdón. No le pregunté a Walter. Sí, no es que lo veo ahí pensando, pensaba que iba a decir algo. Em, yo creo que muchas cosas ya se estaban cuestionando desde hace un tiempo, de esta vorágine que estamos viviendo como sociedad, de esta forma de casi destruir nuestro planeta, de estas formas en que habitamos nuestro planeta de una manera muy poco respetuosa. Y sobre todo desde nosotros trabajamos mucho esta mirada de lo situado y cómo nos situamos y cómo volvemos a pensar desde América Latina. Y eso es algo que nos interesa mucho, por eso estos socios latinoamericanos con los que trabajamos nos ayudan a pensar en diálogo con la gente del norte también, pero cómo remiramos nuestros territorios y cómo reentendemos. Para nosotros claramente traer ejemplos del norte no nos sirve porque nuestras realidades son muy distintas. Entonces, en ese contexto yo creo que hay un cuestionamiento severo a la forma de producción que tenemos. En el caso chileno, la explotación del suelo, la explotación de los recursos naturales, que no es solamente un tema de ciudad, pero que está muy relacionado con las ciudades porque implica viajes a lo largo del país, implica territorios que ya empiezan a usarse de distintas maneras. Nosotros analizamos mucho lo que pasa con el nivel de extractivismo que hay, por ejemplo, en Antofagasta, Calama, donde se arman ciudades mineras. Sin embargo, la inversión en esos territorios son mínimos, pero no se entiende muy bien qué es lo que les pasa a los viajeros que van y vienen y toda esta economía tan desigual que tenemos en Chile y estas formas de no entender que cualquier iniciativa económica tiene implicancias en nuestra vida cotidiana. Y lo que nosotros estamos viendo son vidas cotidianas que para mucha gente no son muy felices, donde muchos hombres dejan
a sus familias por estos viajes que tienen, por estar moviéndose todo el rato, situaciones quizás de cuidado que se perpetúan las situaciones de las mujeres. Dice que aumentan los recursos, aumentan las movilidades, las situaciones de cuidado y de formas de habitar eran muy complejas y nuestras formas de vivir son muy complejas aún. Entonces yo creo que hay un cuestionamiento profundo a eso. Yo no sé si todo el mundo se lo está cuestionando. Nosotros no estamos cuestionando, sobre todo las autoridades no lo ven así, seguro que nosotros estamos hablando como desde una minoría de personas que se están cuestionando sobre estas distancias o estas formas de explotar nuestras formas de habitar. No sé si van a ser más lentas, definitivamente las tecnologías nos van a ayudar mucho y nos están ayudando mucho a vivir vidas paralelas o complementarias con las tecnologías. Se puede hacer mucho hoy en día a través de esta vinculación con Internet, pero igual necesitamos salir, igual necesitamos la vida social, igual necesitamos estar con los otros, que es el fundamento de las ciudades. Entonces pensar que nos vamos a quedar encerrados no va a ser así. Probablemente al principio va a ser distinto, va a ser difícil. Nosotros los latinoamericanos que nos abrazamos tanto, tanto besuqueo, probablemente disminuye al principio, pero yo creo que en un tiempo más volveremos a algunas prácticas, pero ojalá que seamos más conscientes de ciertas cosas que tenemos y valoremos más lo que somos. Nosotros en Chile tenemos situaciones muy precarias, tenemos vidas informales, pero tenemos mucha riqueza de saberes y conocimientos que necesitamos recuperar y entender. Y no todos queremos viajar a Europa todo el rato, no todos tenemos que estarnos moviendo en el último auto, no todos tenemos que estar comprando el último auto, pero sí necesitamos estas vidas muy enriquecedoras. En ese contexto, quizás mejorar la inversión en infraestructura importante en los territorios. Alguien preguntaba, y quizás podrías tú ahondar después en eso, de este distanciamiento sano. ¿Qué significa eso? Si vamos a estar, si se reconoce que nuestras vidas suceden a nivel, en qué nivel suceden, cómo funcionan las ferias libres en Santiago o distintas cosas que están sucediendo en nuestros barrios. Para nosotros el estallido social de octubre fue fundamental para recuperar formas de juntarnos. Los cabildos fueron maravillosos y se mantienen hasta el día de hoy. Entonces nosotros en Chile ya veníamos con una recuperación de las relaciones sociales y yo creo que eso no se va a perder. Mi sensación es que estamos esperando, porque tenemos plebiscito a fin de año o en octubre, y eso va a significar un cambio de qué tipo de sociedad queremos. Y así es que lo de octubre, con lo que está pasando ahora, yo creo que está germinando qué tipo de sociedad, por lo menos en el caso chileno, qué tipo de sociedad queremos, y en ese sentido cuestionarnos sobre el tipo de ciudad en la que estamos viviendo es fundamental. Eso. Sí, gracias por la pregunta. Complementando en una línea paralela, yo creo que el punto de la flexibilidad que estamos viviendo hoy día es un punto, va a ser el gran campo de disputa en los próximos años. Es decir, el campo de disputa central, porque de alguna manera el capitalismo, digamos, que organizaba buena parte de la vida hace unos años atrás, estaba basado justamente en la segregación de los espacios y los tiempos. Entonces, por lo menos en términos teóricos, porque eso en nuestros países nunca fue así como que la gente trabajara en las fábricas, ¿verdad? Claro, había gente que trabajaba en sistemas formales, pero nunca ha sido la mayoría de la gente. Esta idea de separar el espacio del trabajo, el espacio del ocio, del trabajo, el espacio de los cuidados, de la familia, etcétera, lo que hemos visto en los últimos 20 años, esta idea de la flexibilización del capital, pero también vinculado con eso del trabajo. Primero empezó, ¿verdad?, con la idea de la flexibilidad del tiempo, como que se entendía de que los contratos eran flexibles, los tiempos de trabajo se empieza a trabajar por encargo, por tarea, por producto, y lentamente también se empieza a adoptar la idea de la flexibilidad del espacio. Y esto es una cuestión que explota, empieza cada vez más rápido, ¿verdad?, con las tecnologías como los teléfonos celulares, especialmente los teléfonos inteligentes, que es un fenómeno que no tiene más de 10 años, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes en nuestros países, que son pequeñas computadoras, llegan hace 10 años. Y ahora con lo que estamos viviendo, esta situación de confinamiento, esto como que se radicaliza, ¿verdad? Como que ya no hay posibilidades, como estamos todos en la casa, ¿verdad? O bueno, los que podemos estar en la casa, porque hay mucha gente que no está, ¿verdad?, en la casa, que tiene que seguir saliendo.
Pero de todas maneras, como la confusión de por lo menos ya cuando los niños no tienen que ir a la escuela, a la escuela. ¿verdad? Que eso sí es una experiencia general, no, no hablemos del trabajo, pero sí la experiencia de los niños, las familias, las casas donde hay niños que estén en la casa, ya se empieza a producir, ¿verdad? Una disolución de esto de la idea de los espacios y tiempo. Y ahí yo creo que esto es un proceso que venía y quizás le tengo un poco de temor o quizás hay que estar muy atento ahí porque aplicando ya el axioma que se ha hecho muy popular de la teoría del shock, ¿verdad? O del capitalismo del desastre, aprovechando estas ideas, que más o menos es la formulación, que aprovechando ideas que ya preexisten en un momento de crisis, ¿verdad? Se implementan con más fuerza. Es decir, por ejemplo, en Chile ya la gente que hace teletrabajo se empezó, ¿verdad?, a hacer anexos de contratos vinculados con el teletrabajo. O el tema de las escuelas. Ya los niños van a terminar el semestre en casa. A mucha gente se la ha obligado, o sea, estamos todos obligados a empezar a aprender a teletrabajar y a aceptar esas condiciones. Entonces, en esa situación de crisis, ¿verdad? Aquí esto puede desembocar en un mayor nivel de explotación, un mayor nivel de desempoderamiento de las personas respecto a cómo tomar control sobre sus condiciones laborales, condiciones de vida, ¿verdad? Etcétera. O puede ser también un momento en que podamos hacer una reflexión y efectivamente tomar una opción por lo más, digamos, como algunos movimientos lo plantean, como de vivir más lento, de no estar, ¿verdad?, extremadamente saturados con la necesidad de trabajar, de viajar, de moverse, etc. Entonces creo que es un punto de inflexión bien importante. Yo creo que hay que estar bien atento a lo que sucede después de esto, porque efectivamente puede ser una forma, nosotros en países que viven fuertemente de la minería, a propósito de lo que se mencionaba recién, la eliminación de los company towns, por ejemplo, esta idea de que las empresas mineras se hacían cargo de los trabajadores a partir de asentamientos especiales, empieza a construir otro tipo de geografía, otro tipo de relaciones, ¿verdad? Eh, que justamente sobre eso es lo que hay que mirar qué es lo que va a suceder después con el tema de la flexibilidad de los espacios-tiempo, ¿verdad? Del trabajo, del estudio, del comercio, ¿verdad? Es decir, aquí lo que está sucediendo con el comercio es probablemente también la pérdida de ciertas centralidades de la ciudad, que también eso es muy, muy importante. Y también una cierta idealización con esto del tiempo, de la cercanía o de lo local que se ha vivido en la pandemia, porque la verdad es que hay o sea, hay un exceso de actividades en un espacio que muchas veces no es ni siquiera el necesario como para poder hacerlo. Las casas se vuelven gimnasio, las casas se vuelven escuela, las casas se vuelven... Y en realidad yo creo que también hay una especie de idealización, yo creo que también hay una idealización muy centrada en la dicotomía femenino-masculino, como si la casa fuera no solo ese refugio, sino que además eso donde el tiempo es mucho, está como desconectado de lo que pasa en lo público. Y la verdad es que no hemos dado cuenta que trabajamos más, que nos autoexigimos más, que nos obligan a... Y también hay un ritmo de autoexigencia súper fuerte también. Sí. Pero también ese Sí, espacio siempre ha sido muy exigido y difícil y sobrecargado, pero se piensa que quizás las mujeres se quedan viendo telenovelas en la casa, pero no es así, Exactamente. pues, no es así, es un espacio difícil y ahora yo creo que muchos se han dado cuenta de lo difícil que es estar con niños en la casa, tener que limpiar, tener que hacer las tareas, tener que además gestionar todo esto, pero que siempre se ha hecho, pero ahora es como que está más presente porque está todo en el mismo tiempo-espacio. No, porque están los Pero eso es hombres lo que, ahora también en ese espacio. claro, y ellos lo ven, pues entonces antes algo que nosotros veíamos todo el tiempo, muchas mujeres viven así, ahora de repente sale y es como el tema, y es muy complejo porque por eso para nosotros es muy importante que no sabemos de nosotros mismos, hay un desconocimiento profundo de la forma en que nosotros habitamos. Entonces se piensa que se habita de tal forma, pero o nos gustaría habitar de tal forma, pero sí nos implica
observar bien y cuestionar muy bien, y como dices tú, es un tema muy político que hay que empezar a ponerlo, hay que ponerlo mucho más presente, porque es lo que nosotros vivimos todos los días. Perdón, Walter, te interrumpí. No, está bien. Sí, ya había cerrado. ¿Tenemos una última pregunta o estamos listos? O vemos las preguntas que nos han hecho. Sí, les digo, estaba esta del avión, estaba de esta de profundizar un poquito más lo del distanciamiento sano. Si podría explicar, dice, cómo se instrumentó la sana distancia en la movilidad de la población que habita en barrios populares. Me refiero a barrios populares al equivalente a asentamientos y villas informales. Es alguien de Argentina. Que pueden contar un poquito, que sería contar ejemplos de eso. Esa es una pregunta, la otra era el avión. Si hay un tema del auto, pero esa por mientras. Mira, a ver si voy a tratar de compartir una imagen nomás de cómo se ha implementado esta idea de la sana distancia a ver, ahí está. Para hacerlo más gráfico, lo que hizo el gobierno fue crear este personaje que se llama Susana. Entonces, así hacía mucho más accesible la idea de la distancia, en función de que entre unos y otros tenía que haber un espacio de 1,5 metros, y esta lo identifica. Ahora, no es que se haya implementado, en realidad en realidad es un mandato, entre comillas, para la mayor parte de las poblaciones en todos los espacios. En el transporte se suprimieron algunas estaciones, pero en los mercados, ¿cómo se llama esto? En las tortillerías o en los espacios barriales, es la propia gente la que ha creado mecanismos para establecer esas diferencias. Por ejemplo, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es de una tortillería, de cómo empieza a crear esta idea de separarse con las personas, crea unas rampas para tirarle y un mecanismo para generar el cambio, que es un poco el vuelto del dinero. Y el discurso, a diferencia de la idea de la guerra, aquí el presidente ha impuesto un discurso un poco esencialista del barrio, del pueblo sobre todo, con esto de la esperanza de los barrios, el pueblo esperanzador, el pueblo solidario, que se cuida, la familia, que en realidad es como el otro extremo. Propuesto. Que es esencializar completamente la familia, e incluso ha negado los índices de violencia que se han explotado exponencialmente desde el primer día de la pandemia hasta ahora. Feminicidio, violencia doméstica, abusos sexuales, violencia contra niños, etc. Eso. Bueno, gracias. No sé, mira, hay otra pregunta ahí de un fan destacado, dice Facebook, que dice que sobre la pregunta de cómo se hicieron los mapas de cuarentena, dice que aparentemente habrían sido geógrafos, pero nunca se transparentaron las variables. A propósito también de las políticas de México, sí, nosotros escribimos como Movit, escribimos una columna respecto a eso, de cómo la visión de generar los mapas de las cuarentenas dinámicas, ¿verdad? Estaba basado en elementos que eran fijos en el territorio, ¿verdad? Como localizar casos y pensar de que con eso se controlaba, y no generando modelos que fueran más complejos, incorporando las largas movilidades, que de hecho era bastante, esto ya se veía venir cuando tú veías las dinámicas de las Condes Vitacura estaban en cuarentena, pero las personas que seguían manteniendo los servicios esenciales venían de Puente Alto. Bueno, la siguiente comuna en tener altos casos de personas contagiadas fue Puente Alto. Entonces, es verdad, nosotros escribimos una columna en relación a eso, pero tampoco, o sea, lo que es cierto es que no se ha transparentado ni se han compartido cuáles son las bases de datos, las metodologías, los conceptos, ¿verdad?, con los cuales se están tomando las decisiones. O sea, cómo partió esta conversación también de una mirada muy, muy fragmentada,
¿verdad? Con muy poca información, y eso es un tema. Ayer, creo que ayer el ministro de Salud que planteaba el problema de la confianza, bueno, el problema de la confianza es que también si tú no transparentas como gobierno cuáles son las lógicas, las racionalidades sobre las cuales tú estás tomando las decisiones, obviamente genera confusión y genera poca adhesión, o sospecha al menos, respecto a cuáles son las motivaciones de esas medidas. No sé, pues ¿vamos terminando ya o no? Sí, parece que sí. ¿Sí? Ya son las 6:15, yo creo que ya llevamos una hora. Hay una pregunta sobre el auto. ¿Cuáles son los peligros, posibilidades de los países latinoamericanos de aumentar el uso de automóviles en las ciudades? ¿Qué opinan? Bueno, en este momento yo creo que es un alto riesgo porque se ha puesto como en la base de las posibilidades de contagio uno de los lugares con menos riesgo que hay. Por lo tanto, se está de una u otra forma incentivando la idea de que andar en auto es mucho más saludable que andar, por ejemplo, en el transporte público, que es un lugar de mayor contagio. Yo creo que ahí hay un riesgo permanente de que se amplifique el uso de los vehículos particulares. Sí, yo creo que es la solución individual la que creo, encuentro que es lo problemático volviendo a la pregunta de los modos, cuando se resuelve a través del auto o solo la bici, que no per se, es lo mismo que, no sé, mucha gente que va a comprar su primer automóvil, no les puedes decir que no se compren un auto, si es, Claro. pero tiene que ver con una visión más integral del territorio que necesita, como a nivel, un aumento en el número de automóviles, sean eléctricos, sean a gas, sean a lo que sea, va a generar mayor congestión. Entonces, ¿cómo miramos que el problema no es solamente contagiarse, sino que congestión, no es solamente disminuir el CO2, sino que también hay múltiples variables que están dando vuelta y que no se resuelven pensando en el modo, sino que se resuelven pensando de manera más integral y desde se habitan los territorios, nosotros cuando vemos esa pirámide de la sustentabilidad que a mí ya me empieza como a dar, sí, creo que para nosotros es como romper esa de los modos a través de la experiencia y los trayectos de las personas, más que pensar como modo, porque seguir pensando a través de los modos o seguir pensando solo a través de los principales propósitos de viaje no nos permiten entender la complejidad de los territorios. Y nosotros lo que nos evidencia todo lo que está pasando en nuestra ciudad es que nuestros territorios son muy complejos y requieren de otras formas de observar, de otros conocimientos para poder dar respuesta y que quizás los modelos no son suficientes y ni visiones únicas ni unidisciplinares son suficientes, ni de expertos. Los expertos no están entendiendo mucho, no estamos entendiendo, y los habitantes también tienen formas de innovar y de proponer también soluciones a la movilidad. Eso, Walter. Sí, vamos a cerrar y vamos a preguntarle a Paula, vamos a cerrar este foro con su respuesta definitiva para la pregunta. ¿El fin de la movilidad? No, claro que no. Yo creo que hay muchas formas de repensar, de repracticar la movilidad que han surgido en la pandemia, que han surgido en este contexto de encierro y que yo creo que hay que retomarlas. Pero a mí una idea que es fundamental y quizás no, se me fue un poco, pero quiero reforzarla ahora, eh, es que yo creo que uno de los grandes aprendizajes que ya veníamos un poco discutiendo desde antes, pero que ahora nos queda mucho más claro, es la cuestión de la interdependencia, es decir, estamos todos conectados, pero no dependemos de la misma forma, ni somos igualmente dependientes, sino que hay personas que están arriesgando su vida cuando trabajan, hay trabajo, esta idea como de los trabajos esenciales que finalmente terminan siendo casi una política corporal de cuáles son las vidas y los cuerpos desechables dentro de este momento, el trabajo de quién es mal remunerado y por lo tanto le impide quedarse en la casa. Yo creo que hay esta idea como de interdependencia, de dependencia, que no necesariamente implica una esencialización de depender de otros, es muy importante. Y claro que no es el fin de la movilidad, pero yo creo que es el fin de, ojalá fuese el fin de pensar
cómo la movilidad estaba siendo practicada hasta ahora. Y mirar esas otras formas que nos están enseñando las comunidades, ciertos barrios, las organizaciones, que yo creo que hay que escuchar y hay que ver y hay que ponerle oído. Bueno, y Paola, también la misma pregunta. No, definitivamente no, pues no es el fin de la movilidad y nos vamos a seguir moviendo, yo creo, no porque tengamos un núcleo milenio sobre movilidad y territorios y hablemos todo el rato de movilidad, pero yo creo que lo que nos permite la movilidad es observar cómo habitamos y qué es lo que surge. Nosotros hablamos de la movilidad como objeto y la movilidad como un enfoque, y para nosotros esto que está pasando nos da cuenta de lo importante que es la movilidad en la vida cotidiana. Probablemente un mensaje que llegó decía que eran escépticos, que no iba a pasar nada y que íbamos a volver a lo mismo de antes y peor quizás. No lo sé, yo creo que por lo menos en Chile nos estamos cuestionando mucho sobre la forma en que queremos vivir, cómo podemos vivir, qué tipo de políticas queremos, qué tipo de constitución queremos. Y esa es la discusión que viene en los próximos años en Chile. Entonces, a mí lo que me pasa es que a partir de las experiencias de las personas de habitar estos territorios que muchas veces son en movimiento, podemos aprender mucho y probablemente algunas se transformen, probablemente la vuelta sea un poquito lenta, pero la movilidad es fundamental y tenemos que repensarla, reestudiarla y mirarla mejor. Así es que... Y sabes que, Paola, también un poco pensar repensar las categorías a través de las cuales como investigadores también estamos pensando en la movilidad. Y yo creo que el gran desafío que nos hemos planteado también acá es esta idea de pensar la continuidad, es decir, esto de pensar como lo inmóvil lo móvil, como lo público lo privado, como lo productivo lo yo creo que hay que ser, yo creo que lo que nos impone como desafío es ser suficientemente creativo, así como la gente está rehaciendo su vida móvilmente, que nosotros seamos capaces de repensar nuestras propias categorías y cómo pensamos y qué estamos pensando. Sí, sí, los investigadores yo creo que formas de hacer investigación y categorías de análisis que ya no nos están sirviendo Exacto. para entender nuestra historia. Bueno, muchas gracias. Yo también creo que no creo que volvamos a lo que había antes, pero eso no significa de que por sí va a ser más emancipatorio. Yo creo que el campo de la movilidad como campo de disputa se va a volver a rediseñar y en eso es donde tenemos que, nosotros desde nuestra posición creo que hacemos el estudio, investigación, tenemos que estar atentos y tratando de observar y plantear también propuestas en esta nueva transformación. Esto no es de que por sí vamos a terminar más comunitarios, vamos a recuperar vidas, otras mejores relaciones, o muchos hombres que están en sus casas van a descubrir de que en realidad tienen que finalmente aprender a cocinar y no a cocinar como se dice, chef de día domingo o parrillero de día domingo, sino que cocinar todos los días. Eso no sucede automáticamente, ¿verdad? Aquí se van a replantear los distintos tipos de poderes de otras maneras, se van a reformular esos poderes de otra manera, y sobre esa rearticulación es lo que hay que estar atento y tratar de leerlas, cómo se van a rearticular. Así que nada, bueno, eso, espero, yo disfruté mucho esta conversación por la pantalla, así que les agradezco y espero que todas las y los que nos siguen en Facebook también la hayan disfrutado. Pueden repetir, como dicen los youtubers, like, comparte y comenta, algo así. Bueno, eso. Bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Walter? Sí. ¿Escuchan, Sí, sí. Paola y Paula? Sí. Sí, tuve problemas técnicos, así que pido disculpas a todos los que nos están viendo y escuchando. Así que pude entrar justo ahora, parece que algo de un hacker, no sé si les parece esto familiar, que es un tema que hay que tener en consideración, yo creo que para adelante, cuáles son las mejores tecnologías para juntarnos. Así que, bueno, pero quiero terminar un poco, agradecer la participación de ustedes tres, Paula, Paola y tú, Walter, y bueno, y en nombre de la facultad, también esto es un desafío, es nuevo para todos, aunque es una plataforma que se usa hace mucho tiempo en varios niveles, sobre todo quizás más en posgrado, en diplomado, pero agradecer de parte del vicedecano, de la vicedecana y el decano,
su participación. Este es un ciclo de foros y la invitación a todos los que nos están escuchando su entretenida, interesante exposición. Yo tenía varios puntos, pero para cerrar un poco, que me llamó la atención cosas que dijeron, y las pongo así como solamente una inquietud final. Hablaban del tema del ajuste o desajuste, de la posibilidad de adaptarse a todo lo que viene por delante, que es algo que nadie pensaba. Por lo tanto uno podría decir que hay una movilidad contemporánea, como dijo Paula, que está puesta como como no sé si en duda a esta altura, si la movilidad contemporánea implica también la movilidad de tribus en África, por ejemplo. Si está condicionada a movilidades que deben seguir funcionando, y hay una mirada occidental también del tema de la movilidad. Hay una mirada occidental de lo que estamos viviendo en esta movilidad contemporánea, como decía Paula. Después está el tema patriarcal, que es lo que hablaba Walter. Encontré que es una palabra que está instalada hace unos meses en Chile, pero el tema patriarcal es un tema en el discurso político sobre lo que se hablaba también Paola largamente. Lo otro tema es la informalidad, y termino con esto. El tema de la informalidad es clave, es como decir si la informalidad es un patrón, es algo común en gran parte del mundo. Y es un tema de comprender qué es la formalidad y qué es la informalidad. Y uno podría decir que en un mercado en Ciudad de México, como el mercado en Santiago, la informalidad de muchos comercios de calle, por ejemplo, se transforma en formalidades, en normalidades, hablando del tema de la normalidad que tanto se habla ahora con respecto al tema de la pandemia. Así que agradezco, fue muy inspirador, yo lo escuché en Facebook, así que todo el público que los escuchó hicieron preguntas muy interesantes. Bienvenidos, ojalá podamos hacer otro foro en el ciclo del segundo semestre. Ya estamos cerrando la agenda para todo junio y vamos a entrar en julio, así que la invitación es para armar los grupos de nuevo y seguir en esta actividad que puede ser realmente una normalidad para la academia y para que toda la gente pueda escuchar lo que los académicos, los investigadores pueden decir sobre el mundo real, lo que está pasando ahora. Así que muchas gracias nuevamente y lo esperamos en otra oportunidad. Vale. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Chao, que chao, estén muy Paola. bien. Chao, chao. Adiós.